Saludos, yo me llamo Michael Lewis, soy el pastor de Iglesia Mesón aquí en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida el día de hoy. He aprendido que hay mucho que aprender de los errores y ejemplos negativos de otros. Edmund Burke, filósofo irlandés del siglo XVIII, dijo: "Los que no conocen la historia están condenados a repetirla". He tratado de no repetir los errores de otros. No siempre tengo éxito. Pero yo diría que en la mayoría de los casos, los fracasos de otros me han ayudado a no caer en lo mismo. Hoy queremos ver detenidamente errores cometidos por hombres que han vivido en siglos atrás. Ya sé, me están diciendo, bueno pues, ¿qué tiene que ver errores de hombres con el Día de la Madre? Muy buena pregunta. Gracias por proponerla. Estoy muy enterado que hoy es Día de la Madre. Aparte de tener una mamá fallecida que de verdad extraño mucho, aún tengo una madrastra, una suegra, una abuelita, una esposa, 4 hijas mamás y por supuesto un sinnúmero de amigas que son madres. Admiro las mamás más de lo que soy capaz de expresar. No quisiera intentar llevar su carga ni por un día. Y de verdad, espero que cada hijo e hija y cada papá se ha esforzado por celebrar a las madres en su vida hoy. Sin embargo, estoy convencido que uno de los mejores regalos que yo puedo dar a todas las mamás en este Día de la Madre, es un mensaje que empodera a los hombres a ser mejores padres. Piénsenlo. Sin duda, si les dijera que escogiera entre un regalo de oro y un hombre realmente destacado como papá, mamás, yo creo que escogerían cada vez el buen papá para sus hijos. Queremos ver, comenzando en la escritura, queremos ver algunos hombres destacados, pero padres fracasados. Estos hombres realmente eran destacados. Comenzamos con Adán. Adán es el primer hombre, destacado como el primer hombre. Destacado por pecado también, por desobedecer, por ser sacado del huerto. Pero como papá, vemos su primer hijo, Caín, que mató a su segundo hijo, Abel. Como hombre destacado, como padre fracasado. Ahí vemos a Aarón, el sacerdote, el primer sacerdote del tribu de Leví. Cuando ya están en el desierto, el pueblo de Dios está en el desierto y están viajando por el desierto, Dios da instrucciones a Moisés a cómo construir el tabernáculo y que tiene que asignar a Aarón como el sacerdote y sus hijos. Y de ahí leemos en Levítico capítulo 10 de los hijos de Aarón, 2 de sus hijos, Nadab y Abiú. Dice la escritura que fueron consumidos de fuego del cielo por ofrecer un incienso y fuego que Dios no pidió. Como hombre, Aarón fue destacado. Como padre, fue fracasado. De ahí encontramos a Elí, el sacerdote, y sus hijos Ofni y Fineas. Elí, como hombre, fue destacado, sacerdote de Israel. Pero en 1 Samuel, capítulo 2, dice que sus hijos tomaron ofrendas que no les correspondían y dormían con mujeres que visitaban el tabernáculo. Y dice que fueron matados por manos de los filisteos. Verso 13 nos dice, Dios dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, hablando de Elí, por la iniquidad que él sabe. Y escuchen, papás, escuchen,
Porque dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. En otras palabras, Elí sabía que sus hijos estaban haciendo mal, pero él no hacía nada por pararlos, nada por detenerlos, nada por decirle, hey, alto, ¿qué están haciendo? Dice que él no los ha estorbado. Y por eso dice Dios, juicio caerá. Esa palabra vino a través de la boca de Samuel, que fue el niño que creció en el tabernáculo junto con Elí. Samuel ya grande es profeta. Y él tiene hijos, sus hijos son Joel y Abías. Y Joel quiere ponerlos como jueces sobre Israel. Pero el pueblo no quiere eso. ¿Por qué? Porque escucha. Y se recuerda, Samuel era el niño que recibió el mensaje de Jehová contra Elí, de que sus hijos iban a morir porque Elí no los corrigió, no paró su pecado, no les dijo nada. Y aquí está Samuel de grande, sus hijos ya son grandes, él quiere ponerlos de jueces y el pueblo dice, no queremos a sus hijos como jueces. ¿Por qué? Porque ellos no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como hombre, Samuel fue destacado como profeta, fue destacado como papá, fue fracasado. Al pensar en eso, yo no quiero ser un hombre destacado en cualquier área y a la vez ser un padre fracasado. Que Dios, de verdad, cuando leo la Escritura y veo esos ejemplos, me llena de temor, no un temor que me paralice, pero con un temor que me hace humillarme delante de Dios para pedirle, Señor, ayúdame. No ser un hombre destacado y después en mi casa con mis hijos ser fracasado. Tenemos el ejemplo de David, el rey. David, ustedes. David, el rey. ¡Wow! Tanta de la escritura de 1 de Samuel, de 2 Samuel, de Crónicas, se dedica a la vida de David. Jesús es descendiente de David. Pero escuche la historia de sus hijos. Amnón, uno de sus hijos, violó sexualmente su hermana Tamar. Absalón, otro de sus hijos, mata a su hermano Amnón por violar a su hermana. Absalón intenta tomar el reino, saca a su papá del reino, lo hace correr. Y de ahí Absalón se acuesta con las concubinas de su papá. Y de ahí cuando David está por morir, Adonías usurpa el trono, tratando de tomarlo de Salomón, que era el escogido de su papá. Y fíjese lo que dice en 1 de Reyes 1:6. Estamos hablando de David, ustedes. De David. Dice, Adonías era más joven que Absalón. Era un hermano más joven. Y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Wow. Su papá, básicamente su papá nunca le dijo no. Lo que él quería es lo que recibía. Nunca le dijo, hijo, no. Nunca se puso al contrario. Como hombre destacado, como padre fracasado. Así que yo quisiera continuar este mensaje de hoy, que he titulado Nuestros padres y los conquistadores. Nuestros padres y los conquistadores.
Y quiero continuar leyendo un texto sacado del libro Machismo y Matriarcado, que fue escrito por José L. González. José L. González. Y es un poco largo, quiero que sigan conmigo, espero que puedan seguirlo. Después vamos a continuar con el mensaje después de leer esta porción. Este está hablando, se recuerda que iniciamos hablando de la importancia de aprender de la historia, de no ignorar lo que pasó en el pasado. Tenemos que saber de dónde hemos venido, saber lo que ha pasado. Aprendiendo de otros, podemos evitar los mismos errores. Así que el señor José González escribe lo siguiente. Los patrones establecidos en la historia de la fundación de Latinoamérica constituyen las reglas del juego por las que vivimos hasta el día de hoy y son contrarias y ajenas al pacto matrimonial bíblico. Esas reglas gobiernan la conducta en muchas de nuestras familias. Por eso debemos entenderlas y examinarlas con atención. El uso sexual de la mujer indígena es la característica más sobresaliente de todo el siglo de la conquista española. Por orden de la corona, los españoles vinieron a tierra americana sin sus mujeres, porque se consideraba que las condiciones de viaje y de vida en las colonias eran demasiado inestables y peligrosas. Eso significa que por muchos años, a veces más de una década, no había mujeres españolas disponibles para los españoles. Esos hombres conquistadores no vacilaron en hacer uso indiscriminado de todas las mujeres indígenas que pudieron. En la Hispanoamérica del siglo XVI, el varón podía hacer lo que quisiera porque la mujer indígena estaba totalmente a su disposición, tanto por un supuesto derecho de conquista como por concesión de las mismas tribus, donde eran usadas como elemento de intercambio para hacer las paces y entregadas como regalo a los visitantes. Hay raros casos de conquistadores que se casaron con indias o que vivieron en uniones estables, pero la inmensa mayoría simplemente las tomaban de paso por los pueblos o las añadían a su servicio en haciendas que eran verdaderos harenes, como eran común en Asunción del Paraguay, donde los indígenas regalaron 700 mujeres a los conquistadores. Las crónicas de la época muestran que el hogar original iberoamericano estaba constituido por un conquistador rodeado de múltiples mujeres indígenas a quienes tenía para su servicio y con las cuales concebía numerosos hijos. Una crónica de una guarnición española en lo que hoy es Chile cuenta que de unos 120 soldados, nacieron 60 hijos mestizos en una sola semana, entre los centenares de mujeres indígenas acampadas a su entorno. De esas uniones ilegítimas entre españoles e indígenas nacieron números asombrosos de mestizos. Un burdo conteo a modo de censo, efectuado a 100 años de comenzada la conquista, ya mostraba la existencia de 750,000 indígenas mestizos. Se ha calculado que el número de españoles que habían cruzado el Atlántico durante el siglo XVI era algo menos de 100,000 hombres. Y si se toma en cuenta el hecho de que el 50% de los nacidos morían antes de los 2 años, puede verse que en el primer siglo menos de 100,000 españoles engendraron en América como mínimo 1,500,000 mestizos. En los primeros 100 años que vinieron los españoles acá. 1,500,000 engendrados por 100,000 hombres. El sometimiento sexual de las indias hace que la conquista de Latinoamérica hace de la conquista de Latinoamérica un fenómeno único en la historia y da origen a una cultura de ilegitimidad en la que abundan las uniones irregulares y los hijos sin padre.
El libertinaje del conquistador del siglo XVI sentó las bases del machismo. La prepotencia y la lujuria desenfrenadas del varón latinoamericano, quien hizo todo lo que quiso sin estorbo. La distancia cultural entre el conquistador y la mujer indígena era inmensa e irreconciliable. La lengua, la civilización, la religión y la cultura de cada uno aseguraban que no pudiera haber entre ellos sino la más burda y limitada comunicación. El mestizaje forzado no fue un fenómeno aislado, sino algo que alcanzó a todos. El hogar fundacional en Iberoamérica durante el siglo XVI consistió en un macho español engendrando docenas de hijos mestizos con todas las mujeres que él pudo, para luego llegar a ser presidido por una esposa española que vino años después, legítima, con la que tenía una familia oficial. Más tarde, obviamente con el tiempo, más tarde se regularizaron las uniones, porque ya había mujeres españolas disponibles para los castellanos y mujeres mestizas para los mestizos. Pero al principio, cuando se sentaron las bases de la sociedad iberoamericana, la irregularidad y la ilegitimidad fueron la regla, no la excepción. El mestizaje ilegítimo, generalizado en las Américas, sentó las bases para el desorden del hogar en Iberoamérica. Un hogar fuera de pacto, bajo reglas contrarias a la palabra de Dios y a las buenas costumbres. Algo muy triste ocurre cuando comienzan a llegar las mujeres españolas. Al aceptar presidir sobre esos hogares, se convierten en las doñas, o sea, las dueñas del hogar, pero al hacerlo normalizan la conducta promiscua de su marido. La esposa requiere que su marido no la avergüence públicamente para mantener el honor de su matrimonio, pero no puede corregir ni cambiar lo que ya es una realidad arraigada, todos los hijos que tiene con las mujeres de Latinoamérica. Y es así que el hogar permisivo de doble moral para el varón se vuelve algo aceptable y hasta característico de América Latina. Tristemente, ese doble estándar ha continuado reproduciéndose en nuestra cultura, de modo que por todo nuestro continente hay una inmensa cantidad de hogares irregulares. O sea, irregulares es donde hombre, esposa y mujer. Y de hombres que tienen hijos con varias mujeres. Para el indígena y para sus propios hijos mestizos, el conquistador español era una especie de semidios, omnipotente e inaccesible. En rarísimos casos ellos llevaban el apellido de su padre y eran reconocidos por él, pero eso era raro. Para la inmensa mayoría, su condición de vástagos no reconocidos los hacía inferiores a su padre de manera permanente. Por otra parte, la sociedad colonial los consideraba superiores a su madre indígena. Esto origina un ser psicológicamente conflictuado que en el fondo desea ser como su padre, aunque nunca alcanzará su nivel, pero al mismo tiempo lo odia por ser un déspota y por el rechazo implícito de su condición. Por otro lado, ama a su madre, que lo amamanta y cuida, pero al mismo tiempo la menosprecia por ser ella una india, siguiendo así el ejemplo de su padre. Espiritualmente hablando, los mestizos fueron fruto de uniones desiguales, nacidos y condenados a vivir fuera de un pacto matrimonial. Toda nuestra sociedad original fue establecida fuera de orden, condenada al engaño y a la vergüenza. El mestizo tuvo que ser un huérfano emocional, inseguro y furtivo,
en ocasiones dado a una ira incontrolable y, sin la menor duda, entregado a la lujuria sin ley como su progenitor. Como adulto, repetiría las actitudes de su propio padre, convirtiéndose en un padre remoto, un marido exigente y déspota, un jefe violento y cruel. De esta forma, la conquista pobló de huérfanos a nuestra América, fundando un continente lleno de mestizos ilegítimos que forman familias disfuncionales y engendran a otros huérfanos como ellos. Esa brutal contradicción moral contamina la cuna social de Hispanoamérica y sigue reproduciéndose hasta el día de hoy. Ahí terminamos el escrito de José González en el libro Machismo y Matriarcado. Espero que esas palabras no fueron ofensivas. En ninguna forma fue con la intención de ser ofensiva, simplemente es parte de nuestra historia aquí en Latinoamérica. Y si ignoramos la historia, vamos a repetir los mismos errores. En Malaquías capítulo 2, en el verso 15, Malaquías 2, verso 15. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen ahí conmigo. Malaquías 2, verso 15. Dios está preguntando y dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Es que el plan de Dios fue un hombre y una mujer. Eso lo sabemos. Dios hizo a Adán y hizo Eva. No hizo Adán y después Eva y María y Juana y Julia. No, hizo Adán y Eva. Y el Señor dice en Malaquías 2:15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Él está preguntando, Dios está preguntando a los hombres, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, son de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? Es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? De esa unión, aquí viene la respuesta. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Quiere hijos que vivan para Dios. Es básicamente imposible. Si yo voy y engendro un montón de hijos y no están en mi casa, no los crío, no les doy el ejemplo, no les enseño la palabra de Dios, ellos no van a ser hijos que vivan para Dios. Por eso dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Wow. El plan de Dios es tener generaciones que aman a Él y que siguen a Él. Su plan es que papás enseñen a sus hijos, que la siguiente generación siga a Dios. Cuando leemos el libro de Josué, el libro de Jueces, donde el pueblo pecaba, Dios mandaba un juez, se arrepentían, venía tiempo de bendición, después del tiempo de bendición se moría el juez, el pueblo pecaba, había maldición, después se arrepentían, Dios mandaba otro juez, buscaban a Dios, bendición, y después se moría el juez, y así seguía. Leemos en Crónicas, desde el tiempo de los reyes, dice, y este rey hizo bien en los ojos de Dios. Y el siguiente rey hizo malo en los ojos de Dios. El siguiente rey hizo bien, y así iban.
Y cada vez que maldición, bendición, maldición, bendición. Eso no era el plan de Dios, no es su plan es de que mi vida sea bendecido por Él, porque sigo y amo y corro en pos de Él. Pero su plan es que también enseño a siguiente generación, enseño a mis hijos y que mis hijos también busquen a Dios, amen a Dios y glorifiquen a Dios. Y que ellos en su turno, cuando van criando sus hijos, que los enseñen, que los enseñen a caminar con el Señor. Ese es el plan de Dios. Sabemos de Abraham. Abraham fue un hombre destacado en la Escritura. Y Abraham dice en Génesis 18, en el verso 17. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, fíjese, Dios dice, ¿será que le voy a esconder lo que voy a hacer? ¿Será que no le digo? La cosa es que yo sé, dice el Señor. Verso 19. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Wow! Yo anhelo de que Dios pueda decir de Miguel, yo sé que Miguel mandará a sus hijos. Yo sé que Miguel mandará a sus nietos en pos de él para que me sigan. Quizá el dolor más grande de una madre, quizá, es ver a sus hijos descarrilados, sufriendo por su propio desorden y pecado, caminando por sendas que los aleja de Dios. Yo sé que a través de los años de ministerio, escuchando a mamás contarme de sus hijos, pidiendo oración por sus hijos que anden descarriados, que anden en pecado, que anden alejados del Señor. Y la mamá dice, por favor, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Ellos están bien, ella con su esposo están bien, pero el clamor de esa mamá, el clamor de las mamás, es, por favor, oren por mis hijos. Estadísticamente sabemos que el papá ejercita la mayor influencia sobre la vida de sus hijos, para bien y para mal. Y es precisamente por eso que yo digo que en este hermoso Día de la Madre, el mejor regalo que podemos dar a las madres de este mundo sería hombres que realmente se esfuerzan por criar la siguiente generación en el amor y temor de Jehová. Así que quiero terminar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 10. 2 Timoteo 3, verso 10. Aquí es donde Pablo dice, y él está escribiendo a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo hablando a Timoteo, le dice, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. 7 cosas. Y quisiera tocar esas 7 cosas rapidito. Pero son 7 cosas que padres, yo creo que podemos dar a nuestros hijos. Y es importante que damos esas 7 cosas a nuestros hijos. Primero, doctrina, menciona Pablo. ¿Tus hijos pueden seguir tu doctrina? Algunos de ustedes tienen hijos grandes, otros chiquitos. ¿Sus hijos saben cuál es tu doctrina? ¿Saben lo que crees? ¿Tú sabes lo que crees?
Es importante que como hombres estudiamos la palabra de Dios para poder enseñar a nuestros hijos cómo discernir entre la verdad y la herejía, para que no se desvíen, para que no se confunden. Debemos, como hombres, debemos conocer la buena doctrina. Pablo dice, has seguido mi conducta. Quisiéramos poder decir en cualquier momento, hijo, ¿viste lo que hice? Así debes conducirte. En cualquier situación. Así deberíamos de poder decir a nuestros hijos. Pablo dice, Timoteo, has seguido mi propósito. Has visto mi propósito. Tenemos que infundir a nuestros hijos con un propósito espiritual. A menudo les damos propósito de estudio, propósito de negocio, propósito de encontrar una mujer bonita, pero tenemos que darles un propósito espiritual. Dios los hizo con un propósito específico y nos corresponde como padres ayudarles a cumplir ese propósito. Pablo dice, has visto mi fe, has seguido mi fe. Padres, tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que vivir una vida que muestra lo que creemos en todo momento. No solo cuando las cosas van como queremos, sino en todo momento tenemos que mostrar que nuestra fe está en Dios. Nuestra fe no está en las circunstancias, nuestra fe no está en la enfermedad o en las riquezas, nuestra fe está en Dios. Si las cosas son buenas o las cosas van malas, nuestra fe es constante. Nuestros hijos necesitan ver eso en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, la longanimidad, has visto la longanimidad de mí. Debemos ser bondadosos, debemos tener paciencia ante las adversidades y obrar con limpieza de corazón y con limpieza de espíritu. Pablo dice, has visto el amor, has seguido el amor. Debemos ser hombres guiados por amor a Dios, principalmente guiados por amor a Dios. Debemos ser hombres guiados por amor a nuestra familia y debemos ser hombres guiados por amor a nuestros prójimos. Pablo le dice, has visto mi paciencia. Cuando el Señor manda pruebas, si son superadas con paciencia, significará que hemos demostrado fortaleza de espíritu y fe. Y ese ejemplo infundirá a nuestros hijos con lo mismo. Padres, no puedo enfatizar lo suficiente. Nuestros hijos están viéndonos. Están viendo cómo vivimos, cómo respondemos, cómo reaccionamos en todo momento. Ellos están viendo dónde vamos, están viendo lo que vemos, están viendo lo que escuchamos, están viendo cómo reaccionamos y van a seguirnos. Padres, el mejor regalo, lo creo. El mejor regalo que hoy podemos dar a las madres es el regalo de ser un buen padre para sus hijos. Madres, les deseo el mejor día de madre. Las honramos y espero que Dios nos dé a nosotros los hombres la fuerza para ser los ejemplos que debemos ser para sus hijos y para que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por las madres representadas, las madres que están escuchando este mensaje, las madres que están alrededor de nosotros. Padre, pedimos bendición sobre ellas. Pedimos que a nosotros los hombres nos enseñe a cuidarlas, proveer por ellas, protegerlas, honrarlas. Pero hoy, precisamente hoy, pedimos que nos enseñes como padres ser buenos papás a sus hijos. Guiar a sus hijos en pos de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos dado un ejemplo que no te agrada.
Ayúdanos a estar dispuestos a arrepentir a nuestros hijos y pedirles perdón. Ayúdanos a estar dispuestos a arrepentir a nuestras esposas y pedirles perdón. Ayúdanos a estar dispuestos a pedirte a ti perdón cuando hemos pecado. Señor, pedimos bendición sobre cada hogar, cada familia que me está escuchando. Enseña a cada hogar que la unión entre el hombre y la esposa sea más fuerte que nunca. Que el amor de la familia sea más nítido, que el amor entre padres y hijos sea estrecho, que los hijos puedan amar y apreciar a sus papás. Te pido que en estos días que estamos encerrados en nuestras casas, que cada hogar puede disfrutar de este tiempo única que tenemos, única. Que pueden disfrutar este tiempo, aprender a amarse más y más todos los días. Te pedimos hoy su bendición sobre nuestra patria, sobre Guatemala, sobre nuestro mundo. Pedimos, Señor, que erradica el virus. Pedimos que la sangre de Jesús sea aplicada a las vidas, que la sanidad que viene de lo alto sea aplicada, que tú puedes sanar nuestra tierra, como dice la Escritura. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Provee por cada hogar que se encuentra con dificultades económicas. Provea comida, provea salud, provea ánimo para los que se sienten muy solos. En esos días te animo a, en su casa, poner música de alabanza. Escuchen, levante su voz, con su familia, sola, no importa, levante su voz, canta a Él, deja que las palabras de las alabanzas llenen tu espíritu. Los animo a que con su teléfono, que busquen los apps de la Biblia, pongan la Biblia, escuchen la Biblia cuando están ahí trabajando en su casa. Deja que el Espíritu de Dios llena sus vidas y que suple todo lo que necesitan para pasar este tiempo. Esperemos con ansiedad el día cuando podemos reunirnos de nuevo y podemos unir nuestras voces y cantar las alabanzas de Él. Pero mientras tanto, ahí en nuestras casas, que nuestra casa sea conocido como un lugar donde el Señor es exaltado y alabado. Que Dios los bendiga a cada uno.